Comenzamos entonces con la solución del ejercicio de la clase pasada. Por lo tanto, les voy a pedir que me ayuden para reconstruir el formulario. Voy a hacer una web application. Voy a poner solución. Ejercicio. ¿De qué se trataba el ejercicio? ¿De cálculo de sueldo o no? Ya. Solución ejercicio sueldo. Siguiente. ASP, que va a tener los campos. ¿Me pueden recordar por favor los campos? Cálculo de sueldos, voy a llamar. Y voy a hacer un formulario. Ya, y tenemos entonces root, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de contrato, ¿qué más? Cantidad de horas, horas extras y la jornada. Se supone que si ustedes quieren hacerlo ordenado, lógicamente tienen que aplicar las tablas HTML, pero como es un ejemplo lo voy a hacer así, no. Input type text con su correspondiente name. Voy a hacer un salto de línea ahí. Ya, el root, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la cantidad de horas y las horas extra eran de tipo texto, ¿cierto? Pero el tipo de contrato era radio. Por lo tanto, vamos a hacer un input de type de tipo radio que va a tener un name. Voy a poner contrato al radio. Vamos a tener dos radios, lógicamente. Uno, lo voy a hacer ordenado ahí para que no se confundan. 1 y 2. Acuérdense que los radios deben tener el mismo nombre para que se pueda seleccionar solamente uno. La primera opción que tenía, ya, uno era fijo y el otro era indefinido. Ahí. Ahora, ustedes se preguntarán cuál de los dos va a llegar al servlet y cómo yo puedo definir un valor para él. Obviamente, el name tiene que ser igual para que se le seleccione solamente uno. Lo único que cambia es el value. Por lo tanto, el primer value yo le voy a poner fijo y el segundo value le voy a poner indefinido. Ahora, ese value ustedes lo pueden manejar como número también. Podrían haberle puesto un 1 al fijo, un 2 al indefinido. Entonces allá al servlet hubiese llegado un número. Perfecto. Vamos con la jornada. ¿Y la jornada? Ya, y eso era un correcto. Así que por lo tanto, select, hacemos un select correspondiente. Todos los objetos deben tener su name. Jornada, que voy a llamar. Y dentro voy a poner diferentes opciones. La primera opción era part-time. La segunda opción y tercera opción. La segunda opción era completa y la tercera opción era noche. Ahora, ¿qué creen ustedes que se diferencia de una opción a otra?
Eso es lo que nosotros diferenciamos en cada elemento. Por lo tanto, al igual que el radio, yo le voy a agregar al option un valor. A ese le voy a poner, para no estar escribiendo textos, voy a poner que el part-time va a ser igual a 1, el completo va a ser igual a 2, y la jornada de noche va a ser igual a 3. Después en el servlet voy a preguntar si es que es igual a 1, 2 o 3, lógicamente. Ya. Como ya tenemos el formulario listo, lo único que nos faltaría es hacer entonces nuestro input de tipo submit, que va a enviar los datos con un pequeño value, que luego se va a enviar los datos del formulario, el cual tiene que ser calcula. Ya, con eso estaríamos entonces con nuestro formulario. Vamos a enviar los datos a un proceso.do, que es el servlet, ¿cierto? Y en el método vamos a enviar el formulario utilizando el método Por lo tanto, vamos a hacer nuestro servlet proceso.do dentro de un package controlador. Dentro del controlador entonces voy a hacer llamado proceso. Y vamos a cambiar entonces el URL pattern por proceso.do, que es lo que puse en el action. Finish. Y voy a hacer la validación entonces de los campos que vienen desde el formulario. Por lo tanto, acuérdense que como mi servlet ahora es un controlador, ya no lo voy a utilizar para poder imprimir por pantalla cosas. Para eso tengo las vistas, que son los JSP. Por lo tanto, vamos a recibir los campos. Enviamos entonces, ayúdenme, para no estar devolviéndome. Tengo root request.get parameter txt root. Entonces tengo root, ¿qué más? Ya, nombre, ¿qué más? Apellido, ¿qué más? Fecha de nacimiento, ¿qué más? Tipo de contrato, ¿qué más? Cantidad de horas, ¿qué más? Horas extra, ¿qué más? Y jornada. Y con eso estaríamos. Ya, de nuevo. Tengo entonces root, nombre, apellido, fecha, voy a poner, tipo, ¿qué más? Horas, extra y jornada. Bueno, aquí entonces txt nombre, txt apellido, txt fecha. Le voy a poner tipo nomás. Le voy a poner txt horas, txt extra, y a ese le voy a llamar jornada. Vamos a ir entonces acá al index. Vamos a poner los nombres de los campos de texto. Txt root, txt nombre, txt apellido, txt fecha. Ese se va a llamar tipo, así que lo voy a poner al tiro mejor tipo. La cantidad de horas era txt horas, este es txt extra, y a ese sí está bien. Yo le había puesto jornada. Por lo tanto, ahora ya podría validar si es que los campos están vacíos o no. Acá en el index, lo que sí les voy a recomendar es que los radios siempre tengan al menos un radio seleccionado. Por lo tanto, le voy a partir diciendo al radio fijo, por ejemplo, que parta seleccionado. Yo le pongo ahí, checker, va a partir seleccionado ese radio. Fíjense cómo si yo le digo que parta chequeado,
va a partir chequeado ese radio. Fíjense entonces cómo parte chequeado. Se lo voy a pasar hacia abajo, que es la cantidad de horas. Ahí. Bien. Ahí sí. Entonces, si se fijan, parte chequeado el radio fijo, y ahora por lo tanto ya podemos seleccionar cualquiera de estos. Voy a hacer una validación simple, para no estar validando todos los campos, voy a solamente validar el root. Para no validar todos los campos, voy a hacer un if, y le voy a preguntar entonces si root.trim.equals. Por si acaso, el trim lo que hace es que limpia los espacios vacíos. En el caso de que el usuario, por ejemplo, presionara un espacio, eso ya se cuenta como un carácter. Por lo tanto, si después ustedes lo preguntan con equal vacío, va a ser verdadero. Así que, por lo tanto, primero encárguense de que limpie los espacios vacíos y después pregunten si es que es igual a vacío, como recomendación. Ya, se supone que si el root, por ejemplo, si el root está vacío, ¿qué debería hacer? Imprimir un error, ¿cierto? Ahora, vamos a imprimir el error en el controlador. ¿Dónde lo tenemos que imprimir? En una vista. Por lo tanto, voy a generar una variable error. Y le voy a decir acá entonces que error va a ser igual a complete los campos, por ejemplo. Y vamos a setear entonces ese error request.getSession.setAtributo. Vamos a setear entonces el error. Y si es que sucede entonces ese error, entonces lo vamos a despachar al tiro. Request.getRequestDispatcher.forward. Ahora, ¿dónde lo vamos a despachar? A una vista error, ¿cierto? Por lo tanto, le voy a llamar error.jsp. Vamos a ir entonces a la carpeta de las vistas que vamos a poner entonces la vista error. Y voy a hacer entonces un H2. Request.getSession.getAttribute. ¿Y cómo le pusimos? Error, ¿cierto? Le pusimos error. Ahora acuérdense que ese error es porque no se puede asignar a un string directamente. Por lo tanto, lo que falta aquí antes sería el caso. Ahí. Ahora sí podemos imprimir. Fíjense lo que estoy haciendo. Todo este proceso lo estoy haciendo dentro de un H2. Por lo tanto, lo que imprima yo ahí va a ser un H2. Para no estar ensuciando el println. Ahí. Imprimo así, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a imprimir va a estar dentro de un H2. ¿Sí? También se puede hacer eso. Vamos a decir cierto. Yo lo pongo entonces calcular directamente, ocurrió un error, ¿verdad? Y los campos, complete los campos en un H2. Fíjense que como si ven el código fuente de la página, entonces está dentro de un H2 tal cual como lo hice. Ya, por lo tanto, si no sucede ningún error, ojo, no estoy validando todo. Se supone que eso lo tienen que hacer ustedes. Dígame. El trim es para sacar los espacios. ¿Por qué? Porque supongamos yo lo tenga así. Voy a darle play. Supongamos que acá en el root el usuario puso un espacio.
el espacio ya se cuenta como carácter. Por lo tanto, si yo pongo calcular, no hay ningún error. El trim lo que hace es que limpia los espacios vacíos hacia atrás y hacia adelante y después compara si es que es igual a vacío. ¿Se entiende? Ya. Por lo tanto, siempre les recomiendo que cuando pregunten por igual vacío, pregunten por trim primero o le realicen el trim primero. Y eso. Ya, se supone que ahora yo debería crear el objeto, ¿verdad? ¿El objeto qué? El objeto trabajador, ¿cierto? Por lo tanto, acá en el source package, va a ser un nuevo package, pero este va a ser el modelo. Y dentro del modelo voy a hacer entonces mi clase trabajador. ¿Y con qué atributos? Ayúdenme, por favor. Private string root, ¿qué más? Private string nombre, private string apellido, private string fecha, private string tipo, private string, no, eso es int, horas, ¿qué más? Private int extra y private string jornada. Una vez que hacen eso, tengo el constructor entonces con todos los parámetros que me sirve. Ahí. Seguido de eso, hacemos entonces log getter and set. Ya, ahí sí. Ya, ahora el ejercicio decía que aparte de tener dos atributos y los get y set debían tener dos métodos. ¿Cuáles eran? Ya, entonces private, voy a hacer un private int sueldo bruto y voy a hacer un private int sueldo líquido. Era líquido, acuérdense. Ahí. Ya, esos errores porque no estoy retornando nada todavía. Bien. El sueldo bruto, ¿cómo se calculaba? Por ahí busquen las fórmulas que le anoté. Ya lo voy a poner ahí. Ya, entonces era sueldo bruto es igual a base más ya, horas multiplicado por jornada es extra por 3.000. Ya, esa es la fórmula del sueldo base. Vamos a ver ahora el sueldo líquido. Sueldo líquido es igual a ya, sueldo bruto, o sea, lo que está acá arriba, sueldo bruto, ya. Y eso era menos el 20%. Y entonces teníamos las dos fórmulas requeridas. Ya. Ahora, ¿cómo hago esta fórmula? Sencillo. Voy a reemplazar nada más. Por lo tanto, voy a hacer una variable entero, lo voy a llamar sueldo, voy a partirla en cero desde un comienzo, ahí. Y ahora le voy a decir que sueldo va a ser igual a la base. Ahora, ¿cuál era la base? Depende del contrato, ¿cierto? Otra variable, base, es igual a 0. Y voy a preguntar por el contrato. Fíjense, el contrato que llega es de tipo string. Por lo tanto, voy a preguntar acá dentro del método, aquí, voy a hacer un if y le voy a decir si this.tipo, era tipo, ¿no?
si dis punto... No, hay algún error. Ahí está. Punto tipo punto equals. Supongamos que el usuario escogió fijo, ¿cierto? Escogió fijo, entonces el base, que es esa variable, que está ahí, va a ser igual a ¿cuánto habíamos dicho? 200.000 pesos. 200, 1, 2, 3. 200.000. Eso es lo que habíamos dicho en la pizarra de la clase pasada. Acuérdense que si era fijo, iba a ser igual a 200, 1, 2, 3. Y si era indefinido, iba a ser igual a 280, 1, 2, 3. Es lo que ustedes van a seleccionar en el select. Entonces el base va a ser 200.000. Vamos a preguntar al tiro, por si no es fijo. Aquí basta con... Si no, entonces va a ser el base igual a 280.000. 1, 2, 3. Ya, hasta ahí me siguen. Ya. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar las horas y la jornada, que también es una variable que pueda cambiar. Acuérdense que ahí tenemos tres preguntas. Por lo tanto, vamos a hacer una variable para jornada es igual a 0. Vamos a hacer también una validación simple aquí, if. Le vamos a decir si dis.jornada.equals. Pero aquí habíamos puesto números, ¿se acuerdan? 1, 2, 3. Ya. Si era igual a 1, entonces es porque el usuario escogió part-time. ¿Y cuánto valía entonces el part-time? Correcto. Entonces jornada es igual a 890 pesos. Voy a hacer aquí un else if. Aquí le voy a preguntar si dis.jornada.equals. Ahí. Si es igual a 2 es porque el usuario escogió completa. Por lo tanto, jornada va a ser igual a 1250. Estos valores nosotros los anotamos en la pizarra la semana pasada. Aquí en los comentarios. Ya, entonces si la jornada era part-time, eso iba a ser igual a 890, voy a ponerlo igual para que no se olviden, y si la jornada era completa, era igual a 1250. Si la jornada era noche, iba a ser igual a 1400. Por lo tanto, vamos a preguntar al tiro aquí en un else simple. Como son tres condiciones, me conviene hacer un else if. Y voy a decirle entonces que jornada va a ser igual a 1400. ¿Se entiende la validación que hice acá? Ya, perfecto. Acuérdense que esta es la validación de la jornada. Y esta es la validación del tipo de contrato. Y ahora vamos a ir al cálculo. Vamos a copiar la fórmula acá abajo. Ahí. Y ahora sí, vamos a reemplazar nada más. Por lo tanto, le vamos a decir que sueldo va a ser igual a base más paréntesis dis.horas multiplicado por jornada, que es la variable entera, más dis.extra
multiplicado por 3.000. No hay problema que este extra sea igual a 0, porque si el 0 lo multiplico por 3.000 va a dar 0, así que va a quedar solamente el cálculo con la hora de la jornada. Así que por lo tanto ahora lo único que tengo que hacer es retornar el sueldo, que es esa variable que tengo acá. Si se fijan entonces ya con ese código pequeño y simple, hice el cálculo del sueldo bruto. La idea ahora será calcular el sueldo líquido. Por lo tanto, debemos hacer una ecuación mucho más simple, que lo único que implica es declarar una variable sueldo también, ahí, pero ahora solamente lo que tengo que hacer es reemplazar el sueldo base, que es este retorno que tengo acá, y quitarle el 20%. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer, voy a hacer aquí una variable porcentaje, int descuento, le voy a llamar descuento, es igual a 0. Aquí lo que voy a hacer entonces es que voy al descuento va a ser igual entonces al dis.sueldo bruto, ¿cierto? Es el sueldo bruto que tengo acá arriba. Ese sueldo bruto, o sea, todo lo que se calcule como sueldo bruto lo voy a multiplicar por 0.2, que ese es el 20%. Por lo tanto, el 20% del sueldo bruto va a ser igual al descuento. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sueldo es igual a dis.sueldo bruto menos el descuento. Finalmente, retornamos el sueldo. Y esto es es que podría dar algunos decimales, eso es lo que me está dando. Lo que me está diciendo es que podría dar algunos decimales, y para no trabajar con float, estar poniéndole la F a todos los floats, mejor le pongo todo, más rápido. Ya, por lo tanto ahí tengo el código del cálculo del sueldo bruto y el código del cálculo del sueldo líquido. Esa variable me va a permitir calcular el descuento nada más. Si yo multiplico, no sé, supongamos que mi sueldo bruto eran 200.000 pesos. Si yo lo multiplico por 0.2, ¿cuánto me va a dar eso? El 20% de 200, ¿cuánto es? Gracias, 40. Por lo tanto, el descuento va a ser 40.000 pesos. Entonces, si después yo digo que el sueldo va a ser igual al sueldo bruto, que son 200.000 pesos, y le resto los 40, entonces voy a tener el sueldo líquido menos ese 20%. ¿Se entiende? Ya. Ustedes podrían haberlo hecho con otra fórmula más corta, pero yo lo quise hacer paso a paso. ¿Vale? Ya. Como ya tenemos entonces mi clase modelo, la lógica de negocio ya está toda acá dentro del modelo de la clase trabajador, yo ahora puedo almacenarla en el proceso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es almacenar el trabajador. Voy a decir trabajador T1 es igual a new trabajador. Ahí, fíjense entonces cómo puse trabajador T1, new trabajador. Ahí. Ya, y el error que me está tirando, ¿verdad? Primero, por el punto y coma, y segundo, porque horas era entero y extra también, ¿cierto? Por lo tanto, aquí debería
parsear la cantidad de horas y las horas extra. Así que aquí le voy a una variable h, le voy a asignar el integer.parseInt horas. Ahí. Y también lo voy a hacer con que sería entonces las horas extra. Voy a poner extra. Y recuerden que esto también puede generar un error. Por lo tanto, eso lo vamos a poner dentro de un try catch. Aquí puede suceder entonces un number format exception. Si sucede entonces un error de formato, ahí, entonces ustedes van a setear también lo mismo. Vamos a copiar ese código que nos sirve dentro del catch. Ahí. Pero aquí el error no es complete los campos, sino ingrese solo número. Bien. Y ahora sí le podemos decir entonces que hora va a ser igual a O y extra va a ser igual a X. Ya, mírense, ese error es por el ámbito de las variables. Como yo hice el ámbito dentro del try, las declaré acá dentro de try, solamente vive dentro de este bloque, así que las voy a declarar arriba del try. Ahí sí. Ya, y después solamente las voy a usar. Dígame. ¿Cómo? ¿Ya? No, no baja acá. ¿Por qué no baja? Porque cuando yo hago el request dispatcher, eso se va a otro lugar. No se queda aquí dentro del controlador, sino que se va a otro lugar. ¿Dónde? ¿Ese? No, es un objeto. Si yo no le pongo el objeto, me reclama porque yo tengo que al menos guardar esa excepción en un objeto, porque yo podría imprimir el error de ese objeto. Yo, en vez de poner error, por ejemplo, string, le podría decir que e.getMessage, que también es un error, pero es un error en inglés. Es el error que genera el number format exception de e. Eso que está ahí genera un error, pero un error en inglés. Pero como yo no quiero un error en inglés, la asigno ese, da lo mismo. Pero ahí puede ser cualquier cosa. Yo pongo eso, no, nunca tanto. Si yo pongo eso, es un nombre de un objeto nomás, así que da lo mismo. Ya, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Todos? Ya, perfecto. Como ya tengo el trabajador creado, lo que tengo que hacer ahora es agregarlo al array list. Y justamente eso es lo que no voy a hacer. Porque ustedes tienen que recorrer el array list. No voy a hacer un recorrer el array list porque entiendo que a este nivel todos saben al menos recorrer con un for un array list. Y preguntar con un equals. ¿Ah? Ya, vamos a refrescar la memoria. Ya. ¿Se acuerdan qué truco había que hacer primero? Para que pudiera reconocer el array list, si es que tú tenías algo primero. Ya, había que llamar a un array list que no existía, ¿cierto? Y ese array list iba a ser de tipo trabajador, ¿cierto? Se le vamos a poner aquí al array list trabajadores. Es igual a new. No. Es igual a request.getSession.getAttribute. Llamémosle igual cómo se llama el array list para que no nos equivoquemos. Le vamos a poner
trabajadores. Ahí está. Acuérdense que este error es porque es object lo que está llegando acá, por lo tanto tenemos que hacerle un casting de todo eso. Antes de eso le vamos a hacer un casting ahí. Nuestro array list, if si nuestro array list trabajadores es igual a null, es porque nunca ha sido creado, ¿cierto? Por lo tanto, new trabajadores es igual a new ¿qué? A new array list de trabajadores. Sáquenle esos diamantes porque a veces arroja error el Glassfish, la versión de Java. Ya, como entonces estaba nulo en un principio, al menos este if va a entrar la primera vez. La primera oportunidad el array list es nulo, así que por lo tanto voy a crear el array list solamente la primera vez. Y por lo tanto, ahora le voy a decir trabajadores.add, ¿o no? No. O lo voy a agregar al tiro, tengo que preguntar si es que existe el root. Ah, ya. Muy bien, se puede entonces. ¿Por qué se puede? Porque como es la primera vez, puedo llegar y guardarlo, ¿sí o no? ¿O tengo que preguntar si es que existe un trabajador la primera vez? ¿Tengo que preguntar o no? ¿Tengo que validar la primera vez? No, pues no tiene sentido. Si no hay ningún trabajador, ¿qué tengo que validar? Nada. Y que por lo tanto le voy a hacer add T1. Perfecto. Grabé mi primer trabajador. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer ahora es grabar ese array list en la sesión. Get session set attribute bajo el nombre de trabajadores. ¿Y qué es lo que voy a guardar en la sesión? El array list trabajadores. Y ahora sí lo podría despachar incluso a una vista error. Request.get request dispatcher, corrijo a una vista éxito .jsp forward y listo, tengo entonces mi primer if. Por lo tanto voy a ir ahora acá a las vistas, voy a crear entonces ahora mi vista éxito, le voy a llamar trabajador registrado correctamente. Y aquí acuérdense que tenemos que ir mostrando los trabajadores en una tabla, etcétera, ¿cierto? Que lo que vamos a hacer, para hacerlo más rápido, no vamos a mostrar todos los campos por motivo del tiempo. Border 1, ahí está. Y vamos a hacer una fila A. No, pero igual esto lo vamos a ver. Ya, vamos a mostrar por motivo de tiempo el root y el nombre, ¿no? Ya, ahí está la estructura inicial, al menos de los títulos de la tabla, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es hacer un scriptlet que lo que va a hacer es ir construyendo esa tabla, ¿cierto? Así que por lo tanto acá vamos a hacer un array list de tipo trabajadores es igual, acuérdense de hacer el casting siempre de todo, ahí, casting de trabajadores, aquí, request.getSession.getAttribute, ¿y cómo le pusimos? Trabajadores. Perfecto, tenemos entonces le puse una M, ahí sí. Ya, tenemos entonces, bueno, si quieren hacerle un enter también pueden para tenerlo más ordenado eso, chiquillos. Ahí. Ya, como ya tengo entonces mi array list, lo único que tengo que hacer, voy a preguntar si es que ese array list está vacío primero. Si yo intento recorrer o mostrar algo dentro del array list, lo que voy a hacer es una validación un poquito chanta, pero
voy a hacer trabajadores punto ahí sí. Si trabajadores punto no, si trabajadores es igual a null, si no hay nada, ¿verdad?, dentro de los trabajadores, voy a imprimir out.println un td. Es una validación súper chanta, así que pero bueno. Voy a imprimir 2 td. Voy a abrir el tr y lo voy a cerrar acá. Dentro le voy a poner no hay trabajadores. Una validación muy fea, pero por último funciona. Ya. Sí, pues no, pero si alguien, por ejemplo, ingresa en el browser éxito.jtcp, así, éxito.jtcp, entonces al menos va a mostrar esa tablita. No hay trabajadores. En un principio no hay, pues, así que cualquiera que entre. Ahora, este mensaje está mal. Lógicamente no se registró. Sí. Mejor se lo voy a sacar. Ahí sí. No hay trabajadores registrados, ¿verdad? Sí, pero esas variaciones las hacen ustedes. Ustedes son los expertos. Yo solamente estoy aprendiendo. Ya, vamos a ir entonces a ver, en el caso de que sí existan. Ahí. En el caso de que sí existan, entonces voy a hacer un for de i hasta qué, hasta trabajadores.size, ¿cierto? Porque es un array list. Ahí. Y aquí voy a hacer un out.println. Voy a abrir una fila. Voy a cerrar la fila. Y dentro voy a abrir una celda y 2 celdas. Así que la primera va a ser trabajadores.getI.getRoot y la segunda va a ser trabajadores.getI.getNumber. Y con eso entonces hemos construido nuestra tabla con todos los trabajadores. Hasta ahí, ¿vamos bien? Perfecto. Vamos a ir entonces a la validación del proceso, acá, el else. En el caso de que no existiera, el root, ¿cierto? Por lo tanto voy a hacer acá. Voy a hacer un for que va a ir desde 0 hasta la cantidad de trabajadores, .size, ¿cierto? Y dentro del for voy a preguntar en un if. Si trabajadores.getI.equals, si es igual, ¿a qué cosa? Al root. No, a... Si es igual a qué cosa? Al root, pues ingresado, ¿cierto? O sea, si es igual al root, ¿qué debería hacer? Supongamos que lo encontró. Si lo encontró, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Boolean encontrado. Lo voy a partir en falso en un comienzo. Es una bandera nada más, un switch. Por lo tanto, si lo encontró,
el usuario puso un root que ya se encuentra dentro de alguna posición del array list, entonces miren lo que voy a hacer. Encontrado va a ser igual a verdadero. Y después de eso voy a hacer un break. Ahora, ¿se entiende por qué hice un break? Todos para quebrar el ciclo, porque imagínense, yo encuentro ese root en la primera posición. Imagínense, no sé, hay 2 millones de usuarios y yo encuentro el root en la primera posición. ¿Para qué voy a seguir preguntando las 999 veces restantes? ¿Sí o no? Hago el break y salgo, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Por lo tanto, fuera del for, voy a hacer la validación del encontrado. Ahora, si encontrado, lo voy a hacer al revés para que no se confundan. Si encontrado es igual a false, si encontrado es igual a falso, ¿se encontró o no? ¿Cómo que sí? Si es falso, el encontrado, ¿lo encontró? No. ¿Qué tendría que hacer entonces? Agregarlo, ¿cierto? Así, trabajadores.add y agregar el T1. ¿Sí o no? Ya. Y en el caso contrario, ¿qué tendría que hacer? ¿Agregarlo? No. ¿Qué tendría que decirle? Error. El root ya se encuentra en nuestra base de datos. ¿Sí o no? Por lo tanto, error es igual, root ya existe, le voy a llamar, y me da flojera copiar lo otro, así que voy a copiar la línea directamente ahí. Ahí. Y listo, ahí tengo la validación entonces correspondiente. Fíjense cómo si yo le doy al play. Ya, si ustedes pueden calcular, lógicamente ocurre un error en los campos vacíos. Vamos a poner 1, 1, 1. Ya. Calcular. Fin. Excelente. A ver, volvamos atrás. Pongamos 1, 1, 1. Ahí estamos poniendo el mismo root, por si acaso. Si yo pongo calcular. Ah, perdón. 1, 1, 1. Ya, ahí estamos poniendo el mismo root. Así que por lo tanto debería caer al if de la validación de los trabajadores. Si yo le doy al calcular entonces, ¡excelente! Ya, algo está ocurriendo que no está validando. Ah, eso. Lo estoy agregando. Ojo, lo estoy agregando, pero no lo estoy agregando a la sesión, el array list. Así que por lo tanto vamos ahí. Falta el request.getSession.setAttribute y aquí dentro trabajadores y luego el request.getRequestDispatcher .forward. ¿Dónde tenían que ir este? ¿A dónde? Ahí sí, a éxito.jsp. Perfecto. Ahora sí, 1, 1, 1. Vamos cualquier cosa. Ahí está bien, ¿verdad? Volvemos atrás y ponemos el 1, 1, 1 de nuevo. Y cualquier cosa. Y ponemos número. Ponemos calcular. Entonces, excelente. Ya. Vamos a ver el error. ¿Cuál creen ustedes que es el error? ¿Quién reconoce el error conmigo? ¿Cómo? Ya, correcto. O sea,
ese trabajadores.get y es un objeto, ¿sí o no? ¿Qué le falta ahí para preguntar? Correcto, .get root. Ahí sí estoy comparando el root del objeto con el root. Ya, oye, ojo con esos errores en la prueba. De repente uno dice, pero ¿por qué no me resulta? Y es un error tonto, es un método. Vamos con el play. Ahora sí. La tercera es la vencida. 1, 1, 1. Vamos, ponemos cualquier cosa nomás, como estamos probando. Vamos a poner el número, calcular, excelente. Vamos con el 1, 1, 1 de nuevo. Cualquier cosa. Ponemos un número, calcular. Y ahora sí, voilà. Un aplauso al desarrollo. Excelente. Por lo tanto, ya nuestra aplicación valida campos vacíos, valida campos numéricos y valida también los roots que existen ya en el array list. ¿Qué me falta ahora? Calcular el sueldo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, vamos a ir entonces al éxito. Acá estoy por pasar a Challenger de la programación. Vamos a ir al éxito aquí. Vamos a agregar un campo más. 2 campos más. Aquí le voy a poner entonces sueldo bruto y sueldo líquido. Entonces, por lo tanto, acá en el éxito voy a agregar 2 campos más. Me basta con hacer eso. Ahí. Punto sueldo ¿cómo le puse? Private public ahora sí, sueldo bruto y el otro sería entonces sueldo líquido. Vamos a ver si es cierto. Ahora sí voy a poner los datos como corresponden. 1, 1, 1. Juan Pérez. Vamos a poner el año nada más. 1985. Cantidad de horas 200. Horas extra 20. Part-time. Vamos a poner entonces al calcular. Y fíjense entonces ya tenemos entonces el cálculo del sueldo base y el sueldo líquido. Si ustedes calculan de 438.000 en la calculadora, siempre es bueno que ustedes calculen su algoritmo matemático si es que les dio resultado, 438.000, y eso lo multiplican por 0.2, les da el 20% que es 87.600. Si le restan entonces el mismo número, 438.000, les va a dar entonces 350.400, que es justamente el sueldo líquido que recibió el usuario. Entonces, voilà, hemos terminado la aplicación que calcula los sueldos. ¿Qué les pareció? ¿Es difícil? No es difícil, lo que pasa es que hay que seguir varios procedimientos. Ya chicos, ese sería el video, lo voy a subir al canal hoy día para que estudien y sigamos incrementando el nivel de programación. Cada vez vamos a ir incrementando más el nivel de programación. Ya chicos.